para analizar precisamente estas expresiones y lo que se conmemora en nuestro México lindo y querido este año. Le agradezco a Enrique Ortiz García, escritor, autor del libro El mundo prehispánico para gente con prisa. Le agradezco mucho, Enrique, que nos acompañen sin censura. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches ya, Vicente. Así es, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en dónde nos esté sintonizando la gente conectada a Sin Censura. Enrique, primero, antes de entrarle a su libro y antes de entrarle a hablar de la caída de Tenochtitlán, ¿qué piensa de estas expresiones de repudio, tal vez desde la ignorancia, acerca de esta maqueta que puede o no gustarnos, la maqueta del Templo Mayor en el Zócalo de la Ciudad de México, pero que ha llevado a muchas personas en redes sociales a olvidarse de lo importante? ¿Qué piensa, Enrique? Bueno, para mí es un esfuerzo importante. ¿En qué sentido? Creo que es una forma nueva de acercar la historia a las personas, ¿no? Muchas personas, muchos mexicanos, pues no tienen la oportunidad, ¿verdad?, de invertir en libros, no tienen la oportunidad o el tiempo, ¿verdad?, de ponerse a leer los libros, incluso asistir a un museo. ¿Por qué razón? Porque aunque los museos son gratuitos en domingo, pues muchas familias no tienen la oportunidad de darse ese placer, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que trabajar. Si van al museo el domingo, el lunes tal vez no tienen que comer, ¿no? Y evidentemente esto impide que tal vez conozcan estas maquetas, que impide que vean estas ilustraciones, que ojo, no es lo mismo incluso ver una ilustración, ¿no? Un esquema, que poder ver una maqueta, pues una maqueta monumental. Esta mide 16 metros de altura, que no es a escala de el Hueyteocalli de Tenochtitlan. Ahorita hablaremos de eso, perdón. Tenía 45 metros de altura hasta la plataforma superior, el Hueyteocalli o Templo Mayor. Entonces, a mí me parece algo pues interesante, a mí me parece importante porque cuántas familias, cuántos jóvenes, adolescentes y niños, al ver esta maqueta en el Zócalo, pues se van a acercar a la cultura, se van a acercar a la historia. ¿Cuántos no podrán llegar a su casa tal vez, si tienen internet, si cuentan con el servicio, pues a googlear, a buscar información sobre quiénes fueron estos mexicas, que también los conocemos como aztecas, ¿no? ¿Quiénes construyeron este magnífico templo que en verdad yo que me dedico pues a la divulgación cultural, yo que me dedico a la historia, a la escritura de novelas históricas, pues a mí me impacta ver esta estructura, así sea de andamios, de fibras sintéticas, de fibra de vidrio, creo. A mí me impacta ver esta estructura. Creo que eso es lo rescatable desde mi punto de vista, ¿no? Muchas personas están criticando la situación de que, como por un lado tenemos esta maqueta y por el otro lado no se ha arreglado el techo, la techumbre de lo que es la Casa de las Águilas en la zona arqueológica de Templo Mayor, ahí a unos escasos metros, ¿no? Sin embargo, pues bueno, el INAH publicó un comunicado en el cual pues comenta que son trabajos que toman su tiempo, trabajos que no son de manera inmediata, aunque sí, Vicente, hay que mencionar que pues evidentemente sí se han tardado demasiado, ¿no?, en realizar estos trabajos. Pero esa sería mi postura. Te soy sincero, a mí me hubiera encantado tal vez haber hecho un monumento que perdurara por generaciones y que embelleciera nuestra ciudad. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero? De tal vez un conjunto escultórico, de, como dirían los antiguos conquistadores, de cal y canto, mármol, bronce, ¿sabes? Algo que nuestros nietos, nuestros hijos o tataranietos, pues pudieran verlo pues en varios años, en varias décadas, y yo poder decir, tú poder decir, pues yo estuve en la develación de ese monumento. Y imagínate cuántas generaciones tuvieron que pasar para que ahorita nosotros podamos decir, conmemoramos los 500 años de la caída de Tenochtitlan y su heroica defensa encabezada por
Cuauhtemotzin, este hijo de Ahuizotl, quien finalmente pues entregaría a Cortés cuando fue capturado por el García Holguín, un capitán de un bergantín, ya en la parte norte de lo que era Tlatelolco en aquel momento, ¿no? A mí sí me hubiera gustado tal vez algo por el estilo, evidentemente algo bien invertido, ¿no? No como otros monumentos, pues que han sido un desfalco, ¿no? Al erario, que han Dígalo, sido, Enrique, dígalo, Enrique, desde dígalo, mi la punto estela de de vista, luz. pues sí, ¿no? Innecesario, realmente un derroche, ¿no? Eso es mi apreciación sobre este templo. También es importante, Vicente, que para poderte yo dar un panorama completo, pues esperar, ¿no? Esperar a que se muestre este espectáculo, ¿no? Que va a ser un espectáculo de luces, de sonido. Eso creo que también es importante, ¿no? No solamente la maqueta, hay que ver qué información se presenta, qué imágenes se presentan, y pues que todo vaya de acuerdo a la historia, ¿no? O que se maneje una historia de manera objetiva. Menciono la estela de luz construida por en ese entonces presidente Felipe Calderón, porque hay algunos que dicen, esta es la estela de luz de la 4T. Bueno, creo que tenemos grandes diferencias. Usted habla de un monumento que perdurara, una obra que quedara para las generaciones por venir. Por eso le menciono lo de la estela de luz, ¿no? Sí, claro, pero creo que, bueno, de lo que sabemos de la estela de luz fue un gasto realmente millonario, ¿no? Un gasto que muchas veces incluso el monumento pues da mucho que decir, la realidad, ¿no? Muchas veces incluso pasan los turistas, pasan los visitantes y ni siquiera voltean a verla, ¿no? No hay una comprensión de lo que significa en realidad. Como tú bien sabes, estuvo diseñada para que en algún momento esto tuviera alguna información luminosa, tengo entendido, ¿no? Se iba a proyectar información en la propia estela, lo cual pues tampoco ya no se hace pues desde hace años, ¿no? ¿Qué diferencia podría hacer una estela de luz a poder tener un conjunto escultórico, ¿no? Pues como dije, ¿no? Que perdure por generaciones, así como ha perdurado por generaciones, por ejemplo, el monumento a Cuauhtémoc, que se encuentra en la glorieta, en una de las glorietas de Paseo de la Reforma, y que tristemente fue mutilado, ¿no? Sus felinos fueron mutilados. Y bueno, otro importante, evidentemente, es la columna de la Independencia. Esto se realizó en 1910, se inauguró en septiembre por el presidente Porfirio Díaz en su momento, para conmemorar los 100 años del México independiente, ¿no? Que realmente conmemora, pues, el grito de independencia, el inicio de la lucha insurgente, porque recordemos que la independencia se consuma hasta 1821. Pero me refiero a algo de esa naturaleza, ¿no? Enrique, le iba a preguntar qué tan importante resultaba para el mexicano, para la mexicana, conocer más sobre la caída de Tenochtitlán y tal vez provocada precisamente por esta maqueta o por estos esfuerzos del gobierno de México en este año de aniversario. Sí, claro. Y luego leo lo que publican en Letras Libres y digo, no es solamente importante, urgente, porque no podemos estar a merced de los muchas veces autonombrados intelectuales, como los que escriben en Letras Libres, con mucho respeto, la revista de Enrique Krause, y dicen, Cortés fue un hombre de acción, pero también un lector reflexivo. Defendió una causa de la guerra justa e impulsó un Estado moderno. Guillermo Cerés escribió sobre su vida extraordinaria y laberíntica. Pues yo tendría otros datos u otra visión precisamente de la historia y de los personajes históricos. Y nada más para preguntarle acerca de su opinión acerca de esto tan importante y tan urgente para los mexicanos, voy a rescatar lo que escribe precisamente
Pedro Miguel sobre esta portada, este post de Letras Libres, que me parece muy revelador. Si me permite rescatarlo, Enrique, déjenme Claro. nada más mencionar esto que escribe Pedro Miguel, que es importante para mí. Dice, así de hipócrita es la derecha, se indigna con los negacionistas del genocidio nazi, pero redacta y publica cosas como este mentiroso, ignorante y miserable de la barbarie que inició Hernán Cortés. Sí, sí, también Hitler y Atila eran audaces y muy listos, escribe Pedro Miguel en Twitter. Informa Letras Libres que Guillermo Cerés, el autor de esa cosa, es académico correspondiente de la Real Academia Española y director del Centro de Estudios de la América Colonial. Qué pena que alguien tan ignorante ocupe esos cargos. Un par de ejemplos. Uno, el tercer triunfo de Cortés fue haber sido identificado con Quetzalcóatl, el dios vengador de los toltecas, derrotados antaño por los aztecas. Vaya, es muy discutible la idea de que Moctezuma confundió a Cortés con Quetzalcóatl, pero eso de que los toltecas fueron derrotados por los aztecas es una gran tontería. Cualquiera que haya leído un poquito la historia de Mesoamérica sabe que en la caída del poderío tolteca hacia el siglo VII, unos 200 años de la fundación de Tenochtitlán, inciden dos factores: las pugnas internas entre los seguidores de Quetzalcóatl y los Tezcatlipoca, y la llegada de Anáhuac de grupos chichimecas al Anáhuac, de grupos chichimecas. Los aztecas fueron uno de esos grupos, pero no vinieron a derrotar a los toltecas. Antes de fundar su capital, pasaron 200 años vagando de un sitio a otro, perseguidos y sojuzgados por pueblos ya establecidos aquí. Dos, no fue menor empresa la creación del Estado moderno, solo que el virreinato no fue un Estado moderno desde ningún punto de vista. La Nueva España fue, en cambio, un enorme aparato para administrar el saqueo colonial y la esclavitud de quienes sobrevivieron a la conquista. Por cierto, no fueron muchos. De manera voluntaria o involuntaria, la invasión militar del actual territorio mexicano mató al 90% de la población que había en Mesoamérica a inicios del siglo XVI. Los habitantes del territorio conquistado estuvieron al borde de la extinción debido a las masacres, las condiciones inhumanas de explotación en encomiendas y minas, la llegada de virus hasta entonces desconocidos que causaron grandes epidemias, las relocalizaciones demográficas forzadas y masivas y la destrucción de sus sistemas de vida tradicionales. El intento de ocultar esa aniquilación tras la fundación de un supuesto Estado moderno, que no lo era, requiere de una gran perversidad espiritual. Fin. Y esto me lleva también a recordar que hace muy poco el rey de España, que no quiere acceder a la disculpa que ha pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador para los pueblos originarios, premió al fundador, director, dueño de Letras Libres, Enrique Krause. Deme su opinión, perdón por el largo planteamiento, Enrique. Sí, si quieres, vamos por partes porque es muy amplio, no todo lo que ahorita comentamos. De hecho, bueno, es importante acotar que evidentemente los toltecas, el apogeo tolteca va de alrededor del siglo X al siglo XII después de Cristo, cuando se funda Tolanchi-Cocotitlán, que es la actual Tula, en Hidalgo. Es haciendo esa precisión. Por otro lado, no, la importancia de lo que es conocer la historia. Desde mi punto de vista, es importante para el mexicano conocer su historia. ¿Para qué? Para aceptarse a sí mismos de una manera subjetiva, no yendo a extremos de ningún lado. Tenemos que aceptar, ¿no?, que nosotros en gran medida, los mexicanos, somos mestizos y que venimos principalmente de tres raíces, una de las cuales casi siempre es ignorada, que es la de origen africano. Recordemos la gran cantidad de esclavos que llegaron a estas tierras y que pues formaron parte de la sociedad novohispana. Por otro lado, tenemos que aceptar pues nuestra raíz ibérica, mediterránea, así como nuestra raíz indígena o autóctona, ¿no? Todo esto, muchas personas pues no lo ven positivamente. Desde mi punto de vista, yo lo veo como algo que, nos guste o no, ese fue el doloroso nacimiento de la nación mexicana, ¿no? Como lo dijo en algún momento Jaime Torres Bodet, secretario de Educación. Ese es el nacimiento de México. Fue un nacimiento violento, fue un nacimiento a base, sí, de violaciones, de saqueos, de masacres,
Y lamentablemente, Vicente, esta es la historia de la humanidad, ¿no? Esta es la historia de Roma, es la historia de España, es la historia de Medio Oriente, ¿no? Toda la historia se ha venido dando a través de expansiones militares, a través de conquistas. Entonces, esto también sucedió en América Latina. Sin duda que se cometieron excesos, sin duda que se cometieron excesos. Sin embargo, es importante hacer este acotamiento. Los españoles no buscaban el genocidio masivo de los indígenas. ¿Por qué razón? Porque si no, ¿quién les iba a trabajar sus tierras? Recordemos toda esta estructura de la encomienda, donde a los conquistadores pues se les daba una tierra o una población, cierta delimitación territorial, y aunque los indígenas no eran de su propiedad, el encomendero, el dueño de esta propiedad, pues tenía el derecho de quedarse con las ganancias de los indígenas. Sin embargo, tenía, tú sabes, la obligación de evangelizarlos. Sin embargo, como bien sabemos, esto pues se prestó para una terrible explotación y que vivieran en condiciones terribles los indígenas, ¿no? Esto fue terrible. Y ojo, esto se origina en el siglo XVI, pero es un lastre que nosotros venimos arrastrando en este país y en general en Latinoamérica, pues con la explotación de la tierra y de las personas que la habitan. Recordemos que esto es una de las causas, pues una de las banderas del zapatismo, de este importante movimiento agrario del Gran Zapata, que se levanta en armas para defender a los habitantes de Morelos, porque esta condición seguía presente durante el porfiriato. Imagínate eso, ¿no? Casi 500 años y la situación pues no mejoraba para las personas de escasos recursos, para los agricultores pues de nuestro país. Entonces, claro. Pues bueno, es lo que te puedo decir. Los españoles no buscaban un genocidio. Sin embargo, quien sí causó un genocidio fueron las terribles enfermedades y también, evidentemente, pues la forma de vida que llevaban los indígenas, que fue terrible, fue terrible. Y eso, reitero, eso fue a nivel América completa. Incluso sabemos que en Estados Unidos fue peor. Se masacraron a los grupos originarios, se masacraron, se mandaron a reservaciones, y es algo, pues, que pocas veces habla bueno, pocas veces se habla de esto en Estados Unidos, ¿no? Y es terrible, es un cinismo terrible de las terribles hechos que cometió en el pasado en nombre de la libertad, en nombre de la democracia, pues los dirigentes de nuestro vecino del norte. Entonces, desde mi punto de vista, en el caso de Cortés, pues tampoco hay que generar villanos o héroes. Hay que bajar ya de estos monumentos, de estas esculturas, de estos podios a los personajes históricos, porque desde mi punto de vista no hubo ni héroes ni villanos. La historia nosotros la estudiamos, la conocemos no para hacer juicios, sino para comprender mejor cómo se fueron dando los hechos y los personajes, los protagonistas de los mismos. Hernán Cortés fue un hombre del Renacimiento, un hombre no fue ni negro ni blanco, sino de escalas de grises, como cualquier ser humano. Sí, tuvo arrebatos de violencia terribles que se registraron en la historia, como fue la masacre de Cholula, como fue la masacre de Tepeaca, como fue también parte de sus crónicas. Incluso él admite que cuando estaba combatiendo con los tlaxcaltecas en septiembre de 1519, y se veía acotado, se veía limitado, y los tlaxcaltecas detuvieron el avance español, ¿no? Estaban fortificados prácticamente los españoles. Dice Cortés en sus cartas de relación que él por la mañana iba a asolar pueblos, que incluso había pueblos de 20,000 casas, y que como llegaban tan temprano, llegaban a hacerle algún daño a mujeres, a niños que iban desnudos, porque, pues, en pocas palabras, los había tomado por sorpresa, ¿no? Imagínate esta barbarie, hacerle algo de daño, infligir algo de daño a mujeres, niños, ¿no? Que iban desnudos y salían corriendo de las poblaciones,
porque se encontraban en guerra con los tlaxcaltecas, ¿no? Esto, pues evidentemente es una barbaridad, pero entendamos el contexto, Claro. que se encontraban en guerra, ¿no? Y los tlaxcaltecas, pues tampoco se medían el corazón, pues para atacar a las mujeres o a los jóvenes que formaban parte de la expedición de Hernán Cortés. Hernán Cortés, podemos decir que también fue un hombre muy culto, sabía latín, había leído mucho, y por ahí también incluso sabemos que estuvo caminando por Salamanca y que posiblemente tomó algunas clases en la Universidad de Salamanca, una de las más prestigiosas de la península ibérica. Entonces, es un hombre de contrastes, que por un lado es violento en la guerra, pero sabe cómo medir la violencia, pero por el otro lado, él trata de impulsar el mestizaje contrario a otros personajes históricos, a otros conquistadores, por ejemplo, los Colón, ¿no? Cristóbal y Diego Colón, que eran un grupo de esclavistas de primer nivel, masacraban incluso a sus propios españoles, a sus propios colonos, imagínate eso, los mutilaban, hacían unas barbaridades. Y hay una gran lista de conquistadores que realmente fueron psicópatas, entre ellos Nuño de Guzmán, enemigo terrible de Hernán Cortés, que él fue el que estableció la conquista de lo que actualmente es el estado de Jalisco, ¿no? Nueva Galicia, y causaba unas masacres que hasta los mismos reyes españoles mandan a hacer una investigación a este personaje y se lo mandan a España en cadenas, imagínate, y allá en prisión muere en España en prisión por las atrocidades que realizaba este personaje. Entonces, pues, ahora sí que hay de todo en la viña del Señor. Desde mi perspectiva, qué lástima que el conocer el latín o haber ido a una de las universidades más con más prestigio no le haya dado la capacidad a Hernán Cortés de evitar las masacres de las que usted mismo nos está hablando, Enrique Ortiz García. Enrique, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que lo siga en redes sociales y también pues invitar a la gente que quiera para que busque El Mundo Prehispánico para Gente con Prisa? Sí, les invito a que me sigan en mis redes sociales, ¿no? Que es @Cuauhtémoc_1521. Y pues les invito a leer mi libro, El Mundo Prehispánico para Gente con Prisa, donde van a conocer la vida cotidiana de los antiguos mexicas. Es importante saber, bueno, dos cosas, ¿no? Por un lado, a los mexicas siempre se les asocia con la violencia, sacrificio humano y guerra. Pero ojo, esta cultura fue mucho más allá de lo que fue la violencia. Y este libro de eso va, ¿no? Demostrar lo depurada, lo sofisticada que fue esta civilización. Y por el otro lado, Vicente, también es importante no mencionar que los mexicas, pues también eran un grupo súper violento, que tampoco se tentaban el corazón, tocaban el corazón, pues para realizar también masacres, saqueos, ¿no? Entonces, a lo que voy es, sí, tristemente, la historia está hecha con violencia, la historia está hecha con la guerra, ¿no? Así somos terriblemente, ¿no? Como especie, y bueno, espero creo que las cosas van cambiando década con década, siglo con siglo. Enrique Ortiz García, es fascinante debatir, hablar, dialogar sobre esto que no lo hacemos tan seguido como deberíamos. Y qué bueno que se anima a hacerlo aquí en Sin Censura. Le mando un abrazo y regresamos muy pronto para seguir hablando de estos temas en este espacio libre como el viento, si le parece. Claro, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.